Saludos, ¿cómo están? En esta presentación veremos acerca de cuando tenemos requerimientos u objetivos en conflictos en una selección. Hay cierta relación entre algunas propiedades y si en el análisis de los requerimientos del diseño resulta que, por ejemplo, necesitamos la mayor rigidez, módulo de ion alto con una alta densidad, vamos a tener problemas y vamos a tener que decidir cuál de las dos propiedades es más importante, porque ya hemos visto en otras gráficas que tienen un comportamiento lineal estas dos propiedades. Entonces no tenemos materiales con poco módulo de ion y una alta densidad, ni tenemos materiales con un bajo módulo de ion y alta densidad, bajo módulo de ion, alta densidad, o baja densidad y alto módulo de ion, sino que lo que tenemos es alto módulo de ion, alta densidad, o bajo módulo de ion y alta densidad. Van correlacionados, directamente proporcional. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que pudiéramos tomar cuando tenemos objetivos en conflictos? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Estas son estrategias, ¿verdad?, planteadas por Michael Ashby. Ya les expliqué que casi siempre tenemos dos objetivos o incluso a veces requerimientos del diseño en conflicto, pero en los requerimientos nosotros nada más establecemos un mínimo y un máximo. Después buscamos si es un mínimo el que mayor me pueda dar de esa propiedad relacionándola con otra, que de forma tal que esa relación que yo elija represente un desempeño óptimo, un buen nivel de desempeño para mi diseño. Entonces vamos a ver los diferentes métodos que propone Ashby, como la curva de compromiso o la función de penalización. Recuerda en este caso el estuche de la bicicleta, donde teníamos los requisitos del diseño expresado como restricciones y objetivos. Restricciones: moldeables, resistente al agua, al UV, buena rigidez, buena resistencia, y los objetivos: que sea lo más ligero y lo más barato posible. Entonces se toman estas propiedades, se hace el filtrado, entonces luego para la clasificación tomamos los objetivos. Aquí es donde normalmente viene este problema, ¿verdad?, cuando tenemos que rankear. Entonces, los requisitos del diseño fijan lo que son las restricciones, pero vuelvo y repito, solo establecemos mínimo y máximo, lo mínimo que me funcionaría o lo máximo que me funcionaría. Pero normalmente cuando tenemos un mínimo, mientras más de esa propiedad mejor, o cuando tenemos un máximo, mientras más de esa propiedad mejor. Si no es así, debemos de evaluar ambas fronteras de esa propiedad para determinar bien cuál es el mínimo que me funciona y cuál sería el máximo que me funcionaría para poner esas dos restricciones, esas dos fronteras en esas dos direcciones para esa propiedad. Y luego viene el objetivo, que es el criterio con el cual pretendemos optimizar. Dentro de las restricciones habituales, el material debe, todo lo que debe son restricciones, ¿de acuerdo? Y los objetivos son aquellos que no es estricto que se cumplan, o sea, las restricciones no negociables, o lo que se busca con la selección: menor costo, menor volumen, menor peso, menor impacto ambiental, o mejor desempeño, y buscamos esas restricciones que son no negociables, que me pueden mejorar ese desempeño para establecerlo como objetivo. El debe ser procesable es parte del perfil del material. Recuerden que cuando hacemos la selección se deben de definir dos perfiles: el perfil del material con las características, propiedades, y el perfil del proceso de manufactura con las características que correspondan a lo que tenga que ver con su fabricación y con el acabado, la calidad que tiene que terminar al final el producto. Entre los objetivos habituales, lo habíamos visto ya: minimizar masa, minimizar el volumen, los consumos de energía, la huella de carbono o los costos. Cuando tenemos
un solo objetivo es fácil, pero cuando tenemos múltiples objetivos, bueno, ahí ya las cosas se nos complican. Y por eso es que Ashby desarrolló estas metodologías, estrategias para proceder cuando encontramos estas situaciones en un ranqueo donde tenemos propiedades en conflicto, restricciones y objetivos entrando en conflicto. Entonces, el primer método es el método de soluciones de compromiso o trade-off method, como se llama en español. Vamos a desarrollar un ejemplo entre dos objetivos habituales que entran en conflicto, la masa y el costo. Queremos disminuir la masa y el costo simultáneamente con la selección de nuestro material. Entonces, vamos a definir primero qué sería la solución. Supone que la solución debe de ser un material posible que cumple con mis restricciones, pero no necesariamente es óptimo para los objetivos. O sea, no va a ser el mejor en menor costo, ni va a ser el mejor en menor masa. Representa las soluciones expresadas como mínimo, expresando esos objetivos como un mínimo. ¿De acuerdo? También vamos a tener lo que es la solución dominante. No es una solución óptima para alguno de los objetivos, para otro sí va a ser. Fíjense aquí, la solución, la posible solución va a estar por esta zona, porque lo que buscamos es ligero y barato hacia esta zona de aquí. La solución dominante es donde está la mayoría de los candidatos que me quedan, es este centro. Y lo más óptimo, lo más barato y ligero sería lo que está más cerca de esta esquina, que es lo que andamos buscando, que sería estos materiales de aquí, este cuadrante. Ahí estarían las soluciones y esta es mi solución no dominante. Entonces, la solución no dominante son los extremos. Esto de aquí es una solución dominante porque es una solución óptima para el objetivo del costo, es el que me da el menor costo, y esto es una solución dominante para el objetivo de la masa porque es el que me va a permitir menor masa. Entonces, ubicamos esas dos soluciones dominantes y trazamos una curva, una línea por todo el borde de las soluciones que tengo hacia esa zona que requiero. Ahí saldría mi superficie de soluciones de compromiso, que en otro video, cuando estuvimos trasteando con las herramientas de las gráficas, les comenté, miren, esta es la curva, ahí les estuve mostrando lo de la curva ahí. Esta herramienta está para trazar esa superficie de soluciones compromiso, aunque también la podemos ver fácilmente ubicada, que es donde se sitúan todas esas soluciones no dominantes, esa frontera, ese límite donde están todas las soluciones no dominantes. Ok, entonces la primera estrategia es simplemente representar el gráfico con los objetivos, dibujamos la superficie de soluciones compromiso y usamos la intuición para elegir. Mi intuición me va a decir qué será más importante para mí. Puedo decir que lo más importante va a ser la menor masa, entonces puedo escoger este. Mi intuición me puede decir que lo más importante para mí es el menor costo, entonces sería este. O puedo decir, bueno, yo quiero un compromiso, pero realmente por la utilidad que tiene mi producto, me interesaría que tuviera un poco menor más de masa que el impacto, el efecto que pudiera tener en el costo. Entonces me voy a ir con un poco más de masa. Entonces yo me iría con estas soluciones por aquí. Me da, no es exactamente el más barato, pero dentro de lo que me puede dar relativamente una menor masa con un menor costo, ¿verdad? Estaría por aquí. Eso es usando la intuición. Intuición para elegir la solución. Porque cualquiera de los más óptimos sería esta línea, pero ya depende de que yo quiera priorizar. Otra
estrategia que podemos tener, aparte de ¿verdad? Buscar las soluciones más cercanas a esa superficie de compromiso, sería la segunda estrategia que vamos a evaluar, es reformular los objetivos como restricciones, exceptuando uno. ¿Cuáles son los dos objetivos que tenemos aquí? Masa y costo. Bueno, yo voy a fijar como restricción el costo. Yo no quiero que mi material tenga un costo mayor a tanto. Entonces, debajo de ahí, el más óptimo, en base a ese, filtrando ese objetivo como un límite, sería esta solución que está acá. Eso es la segunda estrategia que propone Ash. Bueno, a mí me importa más el costo. Bueno, el máximo costo que yo pudiera admitir, porque ya después de ahí no me sería rentable a mí, es de aquí. Entonces de ahí para abajo me funciona. Bueno, el que me da menor masa con lo que me funciona económicamente es este. Esa es la mejor elección. Esa es la segunda estrategia que propone Ashby. Es una buena estrategia si tenemos un límite en el costo. Por ejemplo, si tenemos un límite en alguna de lo que se está utilizando como objetivo en la selección. Y si se fijan, ¿verdad? Estamos utilizando aquí realmente el objetivo como una restricción. Pero eso es ya después que tenemos una situación que se nos presenta en el ranqueo, ¿de acuerdo? La última estrategia es la más complicada. Me habla de una función de penalización Z que me busca una relación entre las componentes y establece una constante de intercambio, como podemos ver ahí. En este caso, la solución mejor va a ser buscada sistemáticamente a través de aquella solución que me tenga una menor evaluación de esa función de penalización Z. ¿Y cómo es eso? Bueno, se evalúa cada Z para cada solución, para cada uno de los materiales, y elegimos el del menor valor. Entonces, ¿cómo es que funciona esto de la función de penalización? Ok, ¿cómo está representado esto en el gráfico? Bien, en el gráfico esta función de penalización, fíjense, Z va a ser igual a la constante de intercambio por la masa más el costo. Esa constante de intercambio es un parámetro que me relaciona la masa con el costo. ¿Y de dónde sale ese numerito? Bueno, les voy a explicar. Llevándolo esto a logaritmo, ¿verdad? Las pendientes estuvieran representadas por el inverso de la constante de intercambio, como podemos ver aquí. Entonces, las líneas de esa función de penalización va a tener una pendiente de menos 1 sobre alfa, la constante de intercambio. Entonces aquí vamos a ver cómo es que se determina este alfa, porque esto es lo más importante. En este caso, como buscamos minimizar esa pendiente aquí, fíjense que la mejor solución sería quien me diera la menor z, y fíjense aquí cómo me está representando diferentes z. El que se ve más hacia el extremo, pudiéramos determinar que va a tener el menor z. ¿Quién tiene la menor distancia desde aquí hacia la línea? Sería este. Yo veo que el que gana para mí es este lo veo más cerca, mucho más que este es el que está más cerca. Entonces el que tiene la menor evaluación de z aquí en esta gráfica es este material de aquí, este ganaría utilizando esa estrategia. Entonces, ¿cómo se determina esa constante de intercambio? Porque es la constante de intercambio lo que va a determinar la pendiente. Si esa pendiente hubiese estado más parada, me pudiera haber quedado más cerca a este material, o si hubiese estado más acostada, me hubiese quedado más cerca a este material. Entonces, ¿de dónde sale esa alfa, esa constante de intercambio? Eso es lo más importante de esta estrategia. Ok, vamos a desarrollar un pequeño ejemplo para que entiendan de dónde sale la constante de intercambio. Tenemos el ejemplo de una nevera que tenemos como objetivo minimizar el costo inicial de esa nevera y minimizar el costo de funcionamiento. El costo inicial tiene que ver con el costo del material y los procesos de manufactura involucrados, ¿verdad? En cuanto al funcionamiento, eso va a depender de el consumo energético que presente este producto, que va a depender de las eficiencias, de los diferentes componentes, partes que tienen y las características de sus materiales. Bien,
Eso es un ejemplo, no es de un material, es de un producto, pero realmente hay que evaluarlo, esta constante de intercambio, así por eh, un mismo producto en diferentes categorías, diferentes niveles de desempeño. Entonces, fíjense que en esta gráfica que tenemos, vamos a evaluar el costo inicial por metro cúbico de material y vamos a evaluar la energía anual por metro cúbico de material. Entonces, esto mide funcionamiento, costo de funcionamiento, está relacionado a eso y esto con el costo inicial. ¿Qué queremos buscar aquí? ¿Cuál es la idea? Queremos mínimo costo de funcionamiento y mínimo costo inicial. Esta esquina es nuestra meca. Entonces, fíjense ahí, ya aquí está trazada nuestra superficie de soluciones. Las soluciones no dominantes serían esta y esta. Si utilizamos la primera técnica, mi intuición, bueno, yo le voy a dar más prioridad a un menor costo inicial. Entonces el Indecisan 400S es el mejor. Si mi intuición me dice que mejor es un mejor costo de funcionamiento, porque la inversión de comprarlo es una sola vez, pero yo lo uso todos los días por 15, 20, 30 años, entonces a la larga esto es más, pues el mejor sería el Hotpoint RLA 175. Ok, si utilizo la segunda estrategia de trazar una como una restricción, ok, yo diría el costo inicial, no quiero que el costo inicial me salga a más de 2000, entonces la mejor sería esta, que me da la menor energía anual, que tiene que ver con el menor costo de funcionamiento. Utilizando la tercera estrategia, entonces tendría que buscar cuál es la constante de intercambio que me sirve para este modelo y de acuerdo a la pendiente pues pudiera estar este o este. Ok, entonces fíjense, esta es una solución dominante, aquí está la otra solución no dominante, viendo todo el cuadro. ¿Cómo se define el costo de vida por metro cuadrado? ¿Cómo yo puedo relacionar esas dos variables? Eso es lo que me va a relacionar esa constante de intercambio. Fíjense que esa constante de intercambio va a estar dada en costo de la energía, que va a estar dado en una unidad monetaria sobre kilowatt por hora. Y para el funcionamiento tenemos que multiplicarlo por la cantidad de años que lo vamos a utilizar. Por eso aquí tenemos el consumo anual energético, que fue lo que vimos en la gráfica anterior, multiplicándose por el tiempo. Y aquí tenemos el costo inicial. Cuando multipliquemos este tiempo por esto, ¿qué me va a quedar? Dinero por kilowatt hora. Y aquí me va a quedar dinero por metro cúbico. Entonces, para parametrizar, para llevar estos dos a un mismo nivel, esta Z, lo que vamos a ver es el costo de vida por metro cúbico. Ambos parámetros van a terminar llevados a estas unidades, el costo sobre metro cúbico, para poder ser comparables. Entonces, utilizando esta constante de intercambio con 0.2 dólares por kilowatt hora, que es el costo de la energía, aquí en este caso utilizaron el costo de la energía, ya tenemos ahí la conversión, sacaríamos nuestra pendiente, como podemos ver ahí, y con esa pendiente, bueno, el que está más cerca sería el Indecisan 400S. En este caso utilizó un parámetro de la vía de un servicio público para poder determinar aquí la pendiente. Obviamente esto tiene que ser lo más real posible, hay que hacer investigación de campo para buscar esos valores, documentarse para saber cómo escoger, elegir esta constante de intercambio. Aquí tienen otro ejemplo, fíjense que hay diferentes medios de transporte, pero cada uno tiene solicitudes mecánicas diferentes por su uso y a lo que se expone.
y por lo tanto vemos los materiales que son diferentes. Si vemos los materiales que se utilizan en un transporte común, aquí, ¿verdad? Son menos tenaces, menos resistentes que en un camión. Y al igual también lo de un camión son menos tenaces y menos resistentes que un avión comercial. En un avión comercial son menos que en un avión de guerra militar. Y estos también son menos que un cohete, una aeronave espacial, porque están sometidos a solicitudes mecánicas distintas. Entonces, la elección del material va a depender del medio de transporte y asimismo vamos a ver que la constante de intercambio va a ir variando porque no podemos pretender querer materiales que tengan mayores solicitudes mecánicas y que sea más barato. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que vamos a estar relacionando aquí? ¿Cuáles son los objetivos? Menor masa y menor costo de vida. Y el costo de vida va a estar compuesto por el costo inicial y por el costo del combustible, que va a depender de la masa. Entonces, esa función de penalización va a ser el costo más la masa, son los dos principales parámetros, y obviamente entonces esa constante de parametrización va a ser dinero sobre masa. Entonces, ¿cómo fijamos esa constante de intercambio? Bueno, un carro, un coche familiar, el precio de los materiales que se utilizan está de 3 a 6 dólares por kilogramo de material. Cuando hablamos de un camión, los materiales que se utilizan para un camión están de 5 a 20 dólares por kilogramo de material. O sea que si vamos a utilizar la función de penalización entre estos dos objetivos en conflicto y es para un medio de transporte, pero es para un carro, ahí la pendiente sería un tercio o un sexto. Pero si es para un camión sería un quinto o un veinteavo, de un quinto a un veinteavo. Si es para un avión, los materiales tienen un costo, una relación de 100 a 500 dólares por kilogramo. Si es un avión militar, de 500 a 2000 dólares por kilogramo. Y si es una aeronave, una nave espacial, de 3000 a 10000 dólares por kilogramo de material. Obviamente no es lo mismo la radiación, la temperatura, las velocidades, los choques, a lo que está sometido una nave espacial, a lo que está sometido un coche familiar, y por eso podemos ver las diferencias significativas en esa constante de intercambio. Entonces, ¿cómo obtener los valores de esta constante? Hay que hacer investigaciones. En este caso, como los parámetros son costo inicial, costo de funcionamiento que tiene que ver con la masa, vamos a buscar el ahorro de combustible, cargas extra, análisis de datos históricos, entrevistas, encuestas, para poder sacar estos parámetros y estas relaciones. Así es como se hace. Tenemos otro ejemplo de un parachoque cuya función es absorber energía mecánica generada en el impacto, donde también se quiere minimizar la masa y el costo del material. Pero fíjense, si comparamos lo que sería el costo por unidad de resistencia a la flexión, ya tenemos ese índice por ahí, lo habíamos desglosado, sería costo por densidad sobre el límite elástico a la 2/3, buscando, ¿verdad?, minimizar este índice. O si el criterio, la prioridad sería la masa, entonces eliminamos el costo y nada más utilizamos la densidad. ¿Cuándo una y cuándo otra? Bueno, podemos incluir en estos índices que ya habíamos visto de forma sistemática lo de la función de penalización. Fíjense aquí que la masa, ¿verdad?, va a estar relacionada con la densidad. Entonces ahí es donde entra. Entonces fíjense aquí cómo esta función de penalización se me vuelve el índice que ya tenía, donde busco disminuir la masa, y lo introduzco aquí en mi función de penalización como una pendiente multiplicando ambos términos. Entonces esto se puede graficar tal cual a través del Advance en el CS Dupac Granta. Miren ahí la densidad sobre el límite elástico a la 2/3 por
lo que sería el precio más la constante de intercambio. El precio del material, aquí decide utilizar una constante de intercambio de 10. Dependiendo de qué constante de intercambio utilicemos, pueden salir un material u otro. Y eso es básicamente lo que vamos a ver aquí. Esto es otra forma de graficar la función de penalización y buscar más objetivamente. Obviamente, fíjense que estamos utilizando una gráfica avanzada donde pusimos toda esta función de penalización en un solo eje. Entonces nos va a generar un diagrama de barras. Y ahí, como buscamos minimizar esta función, el mejor va a ser el que esté más abajo en este diagrama de barras. Eso es otra forma de representar, ya no con un diagrama de burbuja, un mapa de propiedades de dos ejes donde establecemos una superficie de compromiso y buscamos quién se acerque más a la pendiente. Aquí ya es más objetivo, estamos evaluando directamente Z con un diagrama de barras para buscar el más pequeño, utilizando una constante de intercambio de $1 por kilogramo de material. Fíjense que aquí saldrían los carbon steel. Si utilizamos una mayor constante de intercambio, como $10 por kilogramo de material, fíjense que ahí ya me salen lo que son las aleaciones de magnesio. Si decidimos utilizar aún una mayor constante de intercambio de unos $100 por kilogramo de material, pues salen los plásticos reforzados con fibra de carbono. Entonces, ya para resumir y terminar con este tema, los problemas de diseño suelen incluir restricciones y objetivos en conflictos. Sobre todo entran en conflicto lo que son especificaciones técnicas contra las especificaciones económicas, porque mientras mayor son las especificaciones técnicas, más caros suelen ser los materiales. Mientras mejor se comporta, más propiedad, más tenacidad, más resistencia tienen, pues suelen ser más caros. Entonces entran en conflicto, es muy típico que entren en conflicto las especificaciones técnicas con las especificaciones económicas de nuestro diseño. Ya vimos que en los gráficos podemos representar las soluciones compromiso, que podemos seguir diferentes estrategias con diferentes opciones de resultado para llegar a una solución. Si podemos conocer el valor relativo entre los dos objetivos, es mucho más sistemático, más objetivo utilizar la función de penalización, ya que me permite llegar a una solución que sea unívoca, utilizando la constante de intercambio. Pero para esto debo de establecer correcta y adecuadamente la constante de intercambio para mi diseño y el nivel de requerimiento de solicitudes mecánicas que tiene. Eso es todo. Recuerden que esto es una de las presentaciones de ASHRAE que no tiene disponible en sus recursos educativos del Granta. Y nada, espero que les sea de utilidad lo que les he comentado por aquí. Bye bye.